Vinga, va, tirem. El Cildo ja s'ha amagat, ja ho veig. No, deu estar per dalt. Doncs bona nit. Doncs el col·loqui que és d'aquí cap allà o d'allà cap aquí. Va, tira tu. Pregunta alguna cosa. No. No estic acostumat. Va, doncs vosaltres. Alguna pregunta? A veure, sí. Mira, si teniu micròfon i tot. Això és un perro verde, aquest espectacle, o és un perro moteado? Primera pregunta. I es contesta sola. Sí? Potser no l'has de tocar, No l'he de potser ja tocar. t'ho fan ells. Va, vull saber si l'espectacle, a part d'aquestes xerrades de bar per tot el món, ha sigut un muntatge col·lectiu a partir de l'obra del Cildo, de les vostres xerrades, però ells han funcionat només com a actors que tu has mogut, com a director, o és una obra coral? Sí, ha sigut un treball molt dirigit i molt pensat abans de començar. I això ha sigut per nosaltres un tema molt important perquè aquest tipus de treball jo sempre l'havia fet i és una mica la forma lògica de fer-ho amb companyia que ja coneixes, que ja tens. Vull dir, companyia més que està funcionant. Amb la Glòria i amb el Víctor també hem compartit des de fa molts anys projectes. Aleshores, tens una companyia que va fent bolos amb un espectacle, que es va guanyant la vida, que va voltant, i tens un espectacle que el vas preparant paral·lelament. Aleshores, hi ha molt temps de parlar-ho, de treballar-ho junts, de fer improvisacions, etc. Però això s'ha acabat, això ja no existeix. Les companyies, una companyia estable, és impossible, en aquest país almenys, però en altres països encara. Però aquí és molt difícil. I si no, les companyies són tan petitetes, que són de 2 o 3 persones, i aleshores hem hagut de canviar de sistema de treball. Hem hagut d'adaptar-nos a l'esquema de producció d'una obra de teatre normal, en el sentit que tens un temps limitat, un pressupost limitat i un equip que no el coneixes tot, que l'agafes, vull dir, no és una companyia que ja tens formada i saps cadascú què pot donar. És un equip que neix amb el projecte i es mor en el projecte. Esperem que trigui a morir-se, no? Però vull dir, és un equip format pel projecte. I això és una manera de treballar molt diferent, per mi absolutament nova, que hem tingut un àngel de la guarda que ens ha protegit perquè no ens hem barallat, ni ens hem equivocat massa, ni hem fet molts canvis. Ha sigut agradable el procés. Ara no, Ah, sí. Tildo. Hola. Pues sigo en castellano, ¿sí? Sí, perdó. No te l'acostis tant. D'acord. És que on volia anar a parar és que m'ha donat tota aquesta sensació exactament que els havies triat a cadascú per les seves característiques i que els hi donaves les ordres a fer i per tant m'ha portat molt més a allò que has negat que ho era el Cildo d'art conceptual, per tant això era una obra d'acció més en el terreny pròpiament de l'art plàstic i per tant la pregunta era aquesta, com a obra de teatre és una obra plàstica contemporània, d'acció, diguem-ne, tots els adjectius que vulgueu, però que em recorda molt més a la manera de funcionar des de l'art plàstic. Llavors aquí veig un pont total. L'intent era estar en aquesta frontera, no?, entre les arts plàstiques i les arts escèniques i que unes alimentin a les altres, perquè les arts plàstiques tenen una cosa, això que jo dic, una citació del Cildo, no?, aquesta meravellosa possibilitat d'inventar-se una gran llibertat. Però alhora les arts plàstiques el que no tenen és el públic a davant. I això les arts escèniques és una meravella, perquè jo això és una cosa que cada dia m'emociona més i l'aprecio més en el nostre món. Lo decimos en castellano y nos enteramos todos. Sí, ¿no? Perdó.
segueixo en castellà porque así haciendo. No, yo digo que las artes escénicas tienen esta cosa increíble, que es que hay unas personas que se están durante una hora y media, sentados, callados, mirando lo que haces, atentos, a oscuras, sin comer, sin fumar, sin ir al lavabo, sin hablar por teléfono. Es una situación única. Ya no existe esto en el mundo actual, ¿no? Que una gente dedique un tiempo a una cosa tan concreta y tan fuerte. Y esto es una relación muy fuerte para el arte que tiene el teatro, ¿no? Las artes plásticas, uno ve las cosas y se está los minutos o las horas que uno decide personalmente, que normalmente son pocos. Sí, i acabo, però com a obra de teatre també ens donaves aquest espai de poder-nos aixecar i marxar, que aquí no ho hem fet perquè estàvem al teatre i com a públic de teatre, però jo he entès que la possibilitat hi era i d'intervenir. De fet, hi ha hagut una noia que ha saltat des dels seients amb el tema del riu, que estàvem allà, com què fem? Ai, perdó, sigo. Y nada, que me ha gustado mucho la experiencia desde el visionado más de concepto plástico, pero que cuando trabajas al crear una escenografía, un teatro, te has puesto en la mente preconcebida del artista que quiere llegar allí. Voy a usar estos elementos humanos plásticos, les voy a hacer... Claro. Bueno, Claro, cada arte también tiene su oficio, ¿no? Su manera de hacerlo. Y en teatro, el centro del teatro es el actor. Esto es indudable. Quiero decir, las ideas que uno le ponga y las dramaturgias y los inventos que uno haga están muy bien, pero a la hora de la verdad, hoy se notaba, ¿no? Hay momentos que una parte del público tenía ganas de aplaudir porque ve el trabajo del actor. Y es el actor el que hace el trabajo fuerte, ¿no? Y lo que sea. Ahora una para ti. Una para el Víctor. Hola. Hola. Soy Zeba, de Brasil. Nos ha gustado mucho todo. Muy movilizador, interesante, emocionante. Y un trabajo muy bien hecho para mí, desde el punto de vista también teatral. Y me gustaría saber un poco de eso, de ese trabajo con la palabra, que es tan difícil, es tan arduo, y que hay un trabajo de mucha calidad con la palabra, muy detallado y muy diverso, ¿no? Hay situaciones muy diversas, ¿no? Me aproximé mucho de ti en la escena la afuera, ¿no? Y los otros con otro tipo de proximidad. Entonces, gostaria de saber un poco si ese trabajo fue hecho pelos actores, más pelos actores, o si hubo un trabajo de dirección en ese contexto de la narración. Es eso. En el trabajo de los actores hay momentos que está todo muy marcado y muy preciso porque va con la luz, con el sonido. Detrás hay toda una coreografía de 3 o 4 personas que hacen posible que salgan las cosas a su tiempo y que son tan importantes como todos, ¿no? Pero hay otros momentos que los actores son muy libres. Lo del pano de Roda, la primera instalación, se han hecho los personajes ellos, con muy poquitas indicaciones y casi ninguna dirección. Yo lo que les he dado son los textos, ¿no? y un poco la idea de partida, pero en ese caso es una creación personal de cada uno de los actores, ¿no? Sí, y sobre todo, además, como esto responde a las personalidades de cada uno, hay alguno que ni lo diriges, que ya te callas, ¿eh? Bueno, os habéis dado cuenta que era yo el que tenía que hablar, según él. Pero bueno, a mí ya me parece. Venga. No, pero ahora has de hablar de la voz, que te han preguntado, de la palabra. ¿La palabra? Sí, porque yo he explicado lo de los actores. Pero se refería a la voz de... ¿En general?
Bueno, yo esto lo he estado trabajando durante mucho tiempo, prácticamente un año. Más de un año. Más de un año. Porque el cuento, ¿tú lo conocías? Sí. ¿Te has dado cuenta las pequeñas variaciones que hemos hecho? Un poquito. Vale. Es que por lo menos nos hemos encontrado con una dificultad porque los monólogos yo creo que están construidos teatralmente y tienen toda una serie de trucos, de elementos, de cosas que lo hacen muy teatral. Entonces, en este caso, el cuento es precioso. Yo estoy en este proyecto porque el cuento que me ofreció Joan a mí me encantó. Desde el momento en que me lo ofreció, lo vi clarísimo que yo lo quería para mí. Pero ha sido, bueno, supongo que debido a mi incapacidad me ha costado mucho. No es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. No es que le ha costado, lo que pasa es que le ha dedicado mucho tiempo porque es un tiempo bueno. El poder hacerlo con calma y verlo y que crezca como una planta, todo el proyecto ha sido así, todo muy tranquilo, muy dejando que las cosas sucedieran, ¿no? Y entonces esto ha hecho que Víctor llegara a la sala de ensayos que, hombre, le hemos dicho cosas para molestarle, para provocarle, pero muy poquitas, es una creación personal, porque él es así. Es un contador de historias, como Cildo. Tú también eres un contador de historias. Exactamente. Pero bastante. Exactamente no, pero bastante. Cuentas muchas historias. Um músico brasileiro muito conhecido, já morreu, que se chamava Tim Maia. Eu, na cinta, eu estava vendo um programa de televisão no Brasil, de entrevista, Marília Gabriela, por la noite, estava entrevistando Tim Maia, e que é um tio muito curioso, e viveu quando tinha 18 anos em Estados Unidos, e por 2 ou 3 anos foi preso por causa de marihuana, uma coisa como essa. E na entrevista, Marília lhe pergunta: Tim, você muitas vezes se atrasa, retarda para os shows e às vezes não aparece, o público se queda indignado, e depois esses problemas de droga que você teve em Estados Unidos, quando vive nos Estados Unidos. Então, Tim Maia corta e diz: Marília, eu não bebo, eu não fumo e eu não inspiro. Eu solamente minto um pouquinho. É um pouco isso. Esta es muy buena. Lindo siempre recuerda historias de estas divertidas que en el fondo son parte de su obra, ¿no? No está la obra artística por aquí y las cosas. Entonces, esta es una, y otra muy divertida es la de Dada Maravilla, ¿no? Explícala. ¿Explicas tú o la explico yo? Explícala tú, que es brasileña. Portugal. Não, há esse jogador de futebol muito curioso no Brasil, que quando niños viveu em instituições para transgressores, menores delinquentes, não tinha família, então quando tinha cerca de 16, 17 anos, estava em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, com um companheiro, e estavam assaltando às 10 da manhã, e foram assaltar uma pessoa. Essa pessoa era um polícia, tinha uma arma, atirou
matou seu companheiro e Dario começou a correr e entra em um estádio, que era o estádio de São Cristóvão. É um clube decadente há décadas. É um decadente. E logo era um dia que chamamos peneira. Como se chama peneira para... De entrenamiento. Sim, para escorrer os sí, de selección de los jugadores. Um teste. Então, via aquela porta, entra outros jovens de sua idade, e logo o treinador da camisa, uniformes, e nunca se interessou por futebol e tudo. Pero isso dos goles tuvo uma carreira meteórica, foi a Brasília jogar por alguns meses, logo o Atlético Mineiro e na seleção brasileira de 70. Foi campeão do mundo, tricampeão do mundo. Pero ele gostava muito de fazer frases, e há dessas frases que agora se tornou muito popular e que me gusta muito, porque eu já encontro muito sofisticadamente profunda, que quando não queria se meter em algum assunto, vinha uma invitação que eu não queria, eu sempre dizia: por favor, me incluya fora disso. Isso eu creio que é muito sutil também. E há outros, Futebolista e filósofo. ¿Qué más? No aguantamos. ¿Tienes algo, Andreu? Bueno, vamos por pillar un poco el tema de la palabra o el trabajo con Joan y con Cildo y con Gloria. Yo creo que he aprendido, tengo por ahora, lo que me llega, dos cosas. Una es ver su trabajo y ver cómo trabajan y entender desde ahora nuestra edad, ¿no?, que estamos acostumbrados a hacer mucho. Y cuanto más, mejor, y a ver, y intentar hacer capas y hacer una cosa y la otra y la otra. Y de repente te das cuenta que ellos han destilado mucho ya su trabajo y que ir a la esencia realmente te hace que esas flechas que decíamos antes, ¿no?, que no hace falta que las dispares, que ya van volando con el viento. Entonces, esa es una, ¿no?, el llegar a destilar, sintetizar realmente y dejar de ponerle capas y capas porque creemos que no somos lo suficiente. De repente te das cuenta de que si surge desde una necesidad, ya tiene su camino, ya es casi el 50%. Y la segunda, que para mí ha sido importante también como actor, intérprete o creador, es el por qué contar algo ahora mismo. Que para nosotros para mí estoy ya como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando todo se había destrozado, cuando ya no se entendía nada. La gente se preguntaba por qué hacer arte, o por qué hacer teatro, por qué hacer pintura, escultura. Y eso es una lección, o bueno, lo he aprendido con Cildo y con Joan estos días, de realmente el motor para mí ahora para hacer arte o para sentarse aquí en este teatro y hacer algo es el compartir, el tener una idea y simplemente compartirla. Entonces, para mí estos días o esta temporada en la que compartir, o sea, hacer arte o actuar no tiene ningún tipo de sentido, de, bueno, pues sí, vamos a hacerlo, me tengo que ganar el trabajo, el día a día, ¿no?, el dinero. El entender que uno siente cosas y que compartirlas es un gran motor para poder continuar haciendo arte. Antes que preguntabas sobre la creación, hasta qué punto hemos estado implicados, el primer día de ensayo a mí me encantó porque llega Joan y dice: tengo regalos para todos, y nos empieza a sacar billetes, manos, o sea, una cantidad de sí, una cantidad de regalos que era como wow, que ya entramos nosotros en una cosa que ya, o sea, ese primer día fue como, vale, esto ya lleva tiempo allí. Pero lo que ha conseguido Joan, que para mí ha sido muy importante, es que nos ha hecho... Yo antes no te conocía, Cildo, antes de hacer esta obra, y ahora eres muy importante para mí, ¿no? Entonces ha conseguido que realmente
todo lo que quiere decir Cildo también lo quiera decir yo. Y que el señor Baixas, cada cosa, su mundo también ahora forme parte de mi mundo. Y eso para mí ha sido lo más bonito. Yo lo que quería decir, antes casi me lo has contestado tú, Laura, es que lo que sí que hay, la creación y el compartir, que es muy importante en la creación, pero además es en un proceso muy intergeneracional. O sea, aquí se ha juntado gente muy joven, que hace mucho tiempo que lo son, con gente que hace menos tiempo que lo sois. Y entonces, esta estructura, ¿cómo se ha montado? ¿Qué ha sido lo divertido y lo no tan divertido de esta estructura multitasking, digamos? Bueno, aquí en este sentido ha habido una persona fundamental que ha estado en el proyecto desde hace más de un año y que ha sido un poco la persona cuerda que ha puesto orden y que ha hecho que este proyecto tomara este cuerpo, porque para los que hemos estado ha sido muy sorprendente lo bien que han salido las cosas. Y esta persona es Lola Dabó, que ha sido la productora desde que cogió el proyecto. Ella ha entrado muy profundamente en el proyecto, tal como cualquiera de nosotros, no como esas cosas de producción, que es quien se encarga del dinero. No, sino quien se encarga de que lo que se tenga que hacer se haga bien, ¿no? Y entonces ha conjuntado una parte de equipo, por ejemplo, algunas personas que las ha escogido ella, que yo no había trabajado con ellas y que han resultado parte del equipo. Esta cosa del teatro, ¿no? Que esto también es muy bonito del trabajo de equipo, porque es como una carrera de relevos. Uno va tan lejos como puede y allí le pasa un testigo y el otro lo cogen los actores y siguen y te llevan a sitios que tú mismo no esperabas. El resultado vale la pena. Pero rojo, un poco. Ella es Lola. Bueno, no lo voy a decir todo, pero también hay una cosa que es que creo que hay una cosa que te da la edad que es feeling, ¿no? Y esa intuición del feeling, confías en ella enseguida. Y yo que he hecho ya muchos castings, es que con Joan creo que fue una cuestión de como ay, que me oigo muy arriba, como de más de intuición, de feeling, de saber que podíamos trabajar juntos así muy rápidamente. Y fue muy fácil y muy fluido para mí. No sé, ¿vosotros? No sé. Con esto yo aprendí una cosa con Joan Miró cuando trabajé con él, que me acuerdo, Gloria estaba presente, cuando empezó a pintar, vino a nuestro taller y pintó nuestros muñecos y y se pone y lo pone directo, y la primera pieza que hizo, dijimos, joder, esto, qué bien, ¿no? Era una espiral muy grande. Y le dije, hostia, Miró, digo, tú confías en la primera idea, ¿no? Dice, hay que ser muy viejo para poder confiar en la primera idea. Y uno ya va teniendo una edad. Que lo hemos experimentado esto en la obra, ¿no? Sí. Cuando estábamos un poco en la dramaturgia, que sí, y habíamos cambiado cosas de sitio, tal, pensando, para no extendernos mucho, porque el dinero no da para tanto. Y después han sido cosas que han vuelto a su sitio, ¿sí o no? O sea que es curioso esto, y hemos pensado mucho en Miró. Ahora tenemos otra gran persona que nos da también lecciones y que realmente... Es como lo que decía Laura, ¿no? Que yo creo que para todos nosotros ha sido algo muy importante descubrir y saber de Cildo Meireles, porque hay tantísimas cosas. Yo que he estado tantos días, hemos estado trabajando con Joan, me contaba tantas cosas de ti, Joan, que es... Yo lo explico cosas buenas. Pero que era realmente fascinante, pero humildemente y francamente fascinante
poder entrar en el mundo realmente de Cildo Meireles y como Joan tiene una manera muy especial de trabajar yo he trabajado también, como él ha dicho, con Miró, y tiene algo que él se fascina, lo interioriza y luego lo saca, pero de una manera como humilde, como de una manera, es como, diríamos esta palabra que no sé, pero como es el amor que le lleva a eso. Porque a veces pienso, quizá alguien debe pensar, mira, él que sí Miró, que sí Cildo Meireles, porque claro, esto da categoría, pero no es por eso. Él es realmente alguien que lo hace porque queda fascinado por eso, y eso se nota muchísimo trabajando con él y creo que incluso con la obra que ha hecho. A ver, esta obra, por lo que se está viendo, hay una cantidad de personas que se han ido incorporando poco a poco. Creo que lo que has dicho, que has levantado, en realidad has levantado una pequeña compañía, y no tan pequeña. Pero lo que no me ha quedado claro es el origen de esta obra. ¿Cuándo esta obra empezó a pasar por vuestra cabeza? Si fue la tuya o los dos, cuando os encontrasteis, o cómo ha sido el origen de todo. Esto alguna vez lo he contado incluso lo he contado en el espectáculo. Este trabajo nació por un terremoto público que pasó cuando el cielo cayó sobre nuestras cabezas, ¿no? Que dice Obélix, cuando toda esta cosa que le han llamado la crisis o lo que sea, que hundió a nuestro país, tantos otros, ¿no? Pero esta cosa del capitalismo salvaje que fue tan cruel, ¿no? Y que ha marcado nuestra época para los próximos muchísimos años. Jolín, como a todos, me tocó muchísimo, pero además me sentí sentí que este país no reaccionaba mucho, que estábamos cansados o que Europa está muy cansada, ¿no? Y que no tenemos elementos de reaccionar, porque, no sé, hay como un cansancio general. Y por otro lado, esto coincidió con una serie también de cataclismos personales, tipo de salud, de familia, etc. Y realmente el mundo se hundió sobre mi cabeza y pensé, de aquí solo puedes salir haciendo un proyecto utópico que te guste mucho y entonces yo tenía ganas de hacerlo esto pues con un artista plástico porque aprendo mucho, con alguien que no fuera de nuestra cultura europea, que fuera de otra cultura pero internacional. Con Cildo, cuando conocí su obra, yo había visto la exposición en el MACBA y había una serie de cosas generacionales, de música, de los Beatles, de lecturas, incluso había este paralelismo, por ejemplo, que yo, pues habíamos vivido aquí una dictadura bestia y en Brasil también vivieron una dictadura muy sangrienta, muy dura, ¿no? Sobre todo con la cultura. Y Cildo se implicó con su obra en eso porque son cosas que no puedes escapar. Pero la manera de hacerlo, que no era la cosa panfletaria, propagandística y tal, sino muy sutil, a mí me gustaba aprender esto. Yo con Cildo sobre todo he aprendido. Sobre todo lo que he aprendido. Y entonces era la cuerda para salir de este pozo en el que yo me sentía, ¿no? Y me ha sacado. No, estoy feliz porque eran estas situaciones que vives a veces en la vida, bueno, son cosas, bueno, pequeñitas, privadas, ¿no? Pero a todos nos pasa y entonces, bueno, yo qué sé. ¿Y él cómo lo vivió él? ¿Tú cómo lo viviste? Não, quando Juan me fomos apresentados por amigos comuns,
Vicente Gusti. Vicente y Bartomeu. Claro, início eu me perguntei, pero como vai sacar alguma coisa, né, alguma dramaturgia, alguma esse deserto. Pero, e é claro que aos poucos fui conhecendo, e Juan, em verdade, o que me deixou feliz foi que resgatou, sabia? Trouxe outra vez para mim todas umas memórias de momentos que he vivido e que foram, incluso, muito importantes para meu trabalho, e que essa coisa mágica de você ver, mirar tus trabalhos pela ótica de uma outra pessoa que está completamente involucrada nesse universo mágico de títeres, marionetas, circos, teatro, que toda uma coisa. Já quando por primeira vez cheguei, aqui há 12 dias, uma coisa, 2 semanas, já na entrada isso já me tocou muito, porque é como o percurso que tem que fazer, só faltou pipoca, como se diz, popcorn. De sentir falta de popcorn. Pero é como se mergulhasse em uma coisa que, de meu ponto de vista personal, foi resgate. Por isso me quedei muito feliz com tudo. No, la verdad que, porque que hace 4 años que empezamos a hablar, ¿no? Sí. Yo aquí en el Nacional, hace 4 años, porque fue ayer, Xavier Albertí, el director, lo recordaba. Yo hablé con él la primera semana que él fue nombrado director y lo hemos hecho, el espectáculo, la última semana de sus 4 años de contrato. Pero contigo fue un poquito más tarde, ¿no? 3 años y pico. No sé por qué lo decía ahora esto. No sé por qué salía esto. Ah, no, pero esto iba a decir, y durante este tiempo yo he hecho centenares de dibujos y guiones y cosas y se lo iba explicando y me decía muy bien, muy bien. Yo pensaba, no debe entender nada porque le hacía un dibujito y dice, bueno, sí, pues quiero hacer una marioneta que es así como el hombre invisible con un sombrero, yo pensaba. Pero bueno, se iba concretando cosas y ordenando y tal, pero la verdad que a mí lo que me faltaba saber es esto que acaba de comentar Tildo, que hace un par de semanas vino aquí a Barcelona y de repente es aquello, ahora lo va a ver, no en parlem, ahora lo ve. Y si Tildo dice, bueno, sí, no está mal, bueno, sí, esto a lo mejor no lo quites, ¿no? Yo pensaba que esto... Bueno, y toda la compañía estaba preparada, diciendo, cuando venga Cildo, cortamos lo que tengamos que cortar, cambiamos y no has cortado. El vestuario, que es tan plástico, ¿de dónde ha salido el vestuario que llevan los actores? Lo ha hecho Toni Miró, que hoy no ha podido venir, pero Toni Miró es un amigo de toda la vida y ha estado en el proyecto no solo como diseñador de vestidos, que se ha divertido mucho porque ha hecho cosas muy divertidas, muy imposibles, ¿no? Pero además Toni, esto que contaba antes de cómo nació este proyecto, es decir, hay que salir de este agujero, individual y colectivamente. Lo primero que hice fue ir a ver a Toni y dije, Toni, ¿qué te parece si hago una cosa así? Y me dijo,
estupendo, yo lo único que quiero es estar en el proceso. Y entonces Toni ha estado desde el minuto cero, ha estado en el proceso, ¿no? Y con él hemos ido a ver a Cildo, a Milán y a Porto, hemos ido a ver exposiciones. O sea, Toni no solo ha hecho los vestidos, sino que ha aportado Para mí era el primer espectador, el que no sabe nada de teatro, ni le importa nada el teatro, y te dice, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Aquella sensación del buen espectador, ¿no? En la obra hay el tema del espectador, del público, está de varias maneras. Una andando, otra esperando, otra mirándose al espejo, otra poniéndose una máscara, otra subiendo arriba a construir. El tema del público es uno de los temas más importantes para el arte contemporáneo y para el teatro también, porque en el teatro siempre suponemos el público está allá sentado a oscuras y se come todo lo que le sirven. Te puede decir si le gusta o no, pero está muy... Bueno, el teatro es así, ¿no? Es muy pasivo el público. Y a nosotros la obra de Cildo sugiere esto. Hay muchas obras que él pide la colaboración del público, que la obra no existe si el público no la está haciendo, ¿no? No son obras que están en un museo, la gente las contempla, no. La obra es aquello que Cildo propone con las personas dentro haciendo cosas, caminando por un laberinto, bebiendo un vaso de agua, dejándose llevar por un viento, etcétera, ¿no? Hay muchas de sus obras que hay esta participación, no participación pasiva, sino que el público es un... Esto lo explico. Não, é verdade. É muito trabalho que pressupõe a coisa em si é um pouco um exemplo, um recuerdo, um souvenir. O trabalho só existe, depende da ação e do momento da ação. Se não é uma coisa, se lo vê em um museu, já não é mais. Pero, claro, eles não são exatamente todos. Há peças que são assim. E, bom, é diferente. Porque me gusta em artes plásticas você poder partir, desde que haja esse primeiro relâmpago, né? Essa primeira ideia que é indefinida em tudo, cadê? Você pode partir em qualquer direção, com materiais diferentes. Isso porque houve muito tempo. Eu estive numa exposição em 1970, que se chamou Information, que foi no Museu de Arte Moderna de New York, e que foi uma das duas primeiras exposições de arte conceptual. Pero eu logo me senti um pouco, como se diz, não atado, mas pelo desinteressado, porque eu ia haver uma exposição e havia muito texto. E uma das piores coisas que existem são textos de artistas plásticos. São raros os que são verdadeiramente interessantes. E isso de alguma maneira me afastou um pouco desta definição de arte conceitual e tudo. Pero hasta assim uns 6 anos, 7 anos que me reconciliei, porque um amigo muito próximo que enfim, que conheci há 40 anos e que estuvo preso em 1970, se quedou um ano preso, e a um determinado momento, falando em estúdio, ele me disse: Cildo, você sabe que quando eu estava preso, se alguma coisa entrava na cela da prisão, um trojito de cigarrilho, de celofane, uma cerilha,
uma pena, alguma coisa. Já ocorria aquilo, eu ficava mirando e me perguntava, o que será que Cildo e seus colegas de arte conceitual fariam com isso, né? E isso, de uma certa maneira, também foi forte para mim, porque eu compreendi que de todos os movimentos artísticos, desde hace muito hasta hoy, eu creio que é o movimento que utilizava verdadeiramente a noção de liberdade em relação ao tema, ao material, ao procedimento, que não havia chaminés produzindo pincéis ou tinta, tubos de tinta, né? Todo um aparato industrial. Você podia ser, não importa o que, a partir de nada. E de uma certa maneira, isso me reconciliou outra vez com a arte conceitual. Eu creio que isso é o mais democrático dos movimentos de arte hasta hoje. Los libros de instrucciones, esto que decías tú, ¿no? De los textos han desaparecido bastante. Esto fue muy al principio, ¿no? Ahora no. Sí, no. Ah, sim, isso era aburrido, né? Era aburrido porque normalmente eram muito malos, muito equivocados e muito longos. Então, assim que muito tempo para alegar. Às vezes sim, pero, enfim, não todos, claro, se só. ¿Qué más? Pues muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, que a nosotros una cerveza también nos apetece. ¿Sí? Pues muchas gracias.